Hola, hola, muy buenos días. Es siempre un placer venir aquí los últimos sábados de cada mes y ver esta sala repleta de gente ávida de escuchar buena música. Amigos, sean bienvenidos una vez más. Este sería el tercer concierto del ciclo de conciertos que la Fundación Pianos para Chile, la Galería Patricia Radi, ofrecen en esta sala. Este tercer concierto es igual que todos los conciertos de nuestra programación, muy especial. Pero antes de hablar de ellos, quiero recordarles dos cosas. La primera, si no pudieron escanear el código QR, donde está el programa y otra información, lo pueden hacer perfectamente a la salida, no hay ningún problema, ¿sí? Escaneando ese código tienen acceso al programa específico de este concierto, información sobre nuestros otros conciertos, una pequeña encuesta, de manera que siempre lo pueden hacer, si no lo han hecho todavía, lo pueden hacer a la salida. Y lo otro, amigos, es que si aún no han puesto en silencio sus teléfonos celulares, por favor lo hagan ahora. Recuerden que este concierto, además, está siendo grabado y en el transcurso de la semana, la Fundación Pianos para Chile la sube esta grabación a su canal de YouTube, de manera que ahí pueden volver a escuchar el concierto si lo quieren, compartirlo con amigos, etc. Bien, antes de que empecemos con la música propiamente dicha, el concierto de hoy va a estar a cargo del joven maestro Marco Antonio Cuevas, pianista. Vamos a hablar un poco de qué es lo que hace tan especial este concierto de hoy. Si lo ven en el programa, el recital de hoy parece un recital de piano, común y corriente, pero no, es más que eso. El maestro Cuevas lo diseñó como si fuera una historia musical del instrumento, del piano, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Como sabemos, el siglo XIX, el siglo que llamamos romántico, tuvo como gran protagonista musical al piano. Es decir, el piano era el instrumento, digamos, uno de los instrumentos preferidos por los compositores, como herramienta de trabajo, conciertos de piano, el público, etc. Pero el piano tuvo un comienzo histórico muy modesto. A principios del siglo XVIII, por ahí en 1700, apareció como una simple curiosidad. Pasó prácticamente desapercibido. Porque en el siglo XVIII el instrumento que mandaba, que reinaba, era el clavecín. Pero eso fue cambiando. Poco a poco fue cambiando. En el piano hubo una intervención tecnológica muy importante, se le agredieron los pedales, se le añadió un mecanismo más sofisticado, y así, al final del siglo XVIII, ya el piano desplazó completamente el clavecín y se convirtió en el instrumento más importante. Y es entonces cuando llega Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando llega Mozart, como todo el mundo sabe, era un chico prodigio. A los 5 años ya componía, y lo primero que hizo fue componer 7 piezas para piano. Las compuso, pero no las escribió. Las escribió su padre, porque él era muy chico y no sabía todavía que quería escribir. ¿Sí? Mozart hizo una tremenda contribución al piano. Escribió 18 sonatas, 27 conciertos, 60 piezas para piano, además de toda la música de cámara que lleva piano. Tríos, quintetos, etc. Ahora, ese piano de Mozart no era como este, era más chico, no tenía tantas teclas, no tenía en el registro agudo, en el registro grave, el mecanismo de pedales todavía no estaba perfeccionado. Sin embargo, fue para este instrumento que Mozart compuso lo que hoy vamos a escuchar. En primer lugar, que es el rondó en la menor, catálogo 511. En su catálogo de obras es el número 511. Este rondó es una pieza relativamente corta, de un solo movimiento o parte, y no está muy bien catalogado la historia de la pieza, cosa que es rara porque la historia de Mozart está muy bien documentada, pero de esta rondó no se sabe mucho. Se sabe que fue compuesto en 1787, mientras Mozart estaba en Praga, asistiendo a la representación de una de sus óperas. Lo cierto es que la pieza fue publicada ese mismo año en Viena y es una de las piezas más encantadoras de Mozart, si es que hay alguna preferida. Este rondó cumple con el aspecto formal de ser un rondó del estilo clásico, porque el rondó, amigos, era una danza medieval, era una danza de la Edad Media. Y los compositores clásicos lo que hicieron fue tomarla de ahí, de la música campesina, y convertirla en pieza de concierto. Y es una estructura muy sencilla.
En un rondó hay un estribillo y unas coplas. El estribillo es un tema que se repite siempre y va alternando con unas coplas. Este rondó lindo que vamos a escuchar hoy, 511 en la menor, tiene 5 partes. Un estribillo, o el estribillo, una primera copla, se repite el estribillo, hay una segunda copla y para terminar, otra vez el estribillo. Y así. En esa estructura sencilla, Mozart virtió todo su genio ahí. Y es la primera pieza que vamos a escuchar en el programa de hoy. Luego, vamos a tomar nuestra máquina del tiempo, nos vamos a desplazar al siglo XIX, y ahí, en la década de 1810, 1820, nos vamos a encontrar con otro genio, que es Franz Schubert. Igual que Mozart, era un chico. Desafortunadamente murió muy joven, tenía apenas 31 años. Pero en esa corta vida escribió 700 canciones. De los líderes, los famosos líderes alemanes de las canciones. Escribió 9 sinfonías, no sé cuántos cuartetos, tríos. Era un hombre, una cosa impresionante. Y también hizo una enorme contribución al repertorio pianístico. Y dentro del repertorio pianístico, una de las cosas que hizo fue crear una colección increíble de 14 miniaturas musicales, de 14 piezas breves, divididas en 3 grupos. Una llamada Momentos Musicales, donde hay 6 piecitas cortas, y otras 2 colecciones de impromptus, con 4 piezas cortas cada una. Estas piezas cortas se pusieron muy de moda a principios y durante todo el siglo XIX. Todos los compositores las componían, todos los pianistas la tocaban, todos los editores la publicaban. ¿Qué estaba pasando? Bueno, no lo sé. Es muy posible que la gente estuviera cansada un poco de las obras largas. En esta época ya Beethoven había compuesto sus sonatas, pero una sonata de Beethoven dura 25 o 30 minutos. Hay una que dura 45 minutos, buenísima, se llama Hammerklavier, pero eran obras largas. Y entonces es muy posible que por esto estas piezas breves se hayan puesto tan de moda y hayan sido tan populares en esta época. Schubert no inventó las piezas cortas, pero sí era el gran campeón de ellas. En estas 14 magistrales partituras que nos dejó, está condensada toda la mentalidad de estas piezas cortas, que todas tenían nombres evocadores, todas se llaman así. 4 canciones sin palabras, 3 impromptus, 4 bagatelas. Son nombres evocadores y siempre reflejan un poco de esta mentalidad de romanticismo. Estas piezas que vamos a escuchar hoy son algo así como bibelots musicales. Piezas cortitas, 2-3 minutos. Y de esta magnífica colección de las 14 piezas de Schubert, vamos a escuchar 3. El momento musical número 3 en fa menor, posiblemente una de las piezas más conocidas del repertorio. Y de los impromptus vamos a escuchar 2 de la primera colección, que es el Opus 90, donde hay 4 impromptus. Vamos a escuchar el número 3 y el número 2 en ese orden. De manera, amigos, que ya entonces les voy a dejar junto al maestro Marco Antonio Cuevas para que les interprete esta primera parte del repertorio. Ya saben, primero Mozart y después Schubert. Y nosotros nos vemos luego. Vamos a recibir ahora a Marco Antonio.
Buenísima esta interpretación del joven maestro Cuevas, ¿cierto? Muy bueno. ¿Y lo que falta? Vamos a continuar con este viaje que nos ha preparado el joven maestro Marco Antonio Cuevas. Ahora nos vamos a ir a la mitad del siglo XIX. Está el romanticismo en su apogeo. Todas las artes, la literatura romántica, la pintura romántica, el teatro romántico y por supuesto la música romántica. En este momento ya el piano es muy similar a este. Tiene todas las teclas, completo el registro, el mecanismo de los pedales es casi igual a este, el mecanismo interno. Está el piano en su madurez tecnológica ya. Y entonces, precisamente en este instante, llegan a la escena dos genios inigualables, incomparables, como pocos ha habido en el arte occidental. Eran dos hombres muy parecidos entre sí, pero al mismo tiempo muy diferentes. ¿Cómo puede ser posible? Vean. Federico Chopin había nacido en 1810 en Polonia, Europa del Este.
Mientras que Franz Liszt había nacido en 1811 en una localidad que hoy en día está en la frontera de Austria con Hungría, Europa del Este también. Los dos fueron niños prodigios. Ya Chopin a los 6 años ya componía, Liszt a los 8 años tocaba recitales, muy similar. Los dos eventualmente emigraron, Chopin vivió en París, Liszt también vivió en Viena, en París, etc. Eran hombres muy similares. Los dos hicieron enormes contribuciones, no solamente al repertorio del piano, sino a la técnica pianística. Tanto Liszt como Chopin llevaron la técnica del piano prácticamente a lo que es hoy en día. La catapultaron a regiones inimaginables. Además que eran muy talentosos compositores, ambos. Pero hasta ahí llega el parecido, porque las personalidades eran completamente diferentes. Liszt era un tipo extrovertido, sociable, le gustaba a la gente, le gustaba tocar en público, pero Chopin no. Era un antisocial, no le gustaba a la gente, era introvertido, melancólico, depresivo, estaba siempre de mal genio. Claro, también era un hombre que tenía una salud delicada y eso puede haber contribuido. Lo cierto es que, a pesar de sus enormes diferencias, los dos hicieron cosas increíbles y maravillosas. Liszt, por ejemplo, aprovechó esa personalidad tan extrovertida y magnética que tenía para, como diríamos hoy en día, para explotar su imagen. Era un hombre alto, de buen porte, bien parecido, y explotó su imagen como intérprete, algo que muy pocos habían hecho hasta ese momento. Liszt colocaba el piano de tal manera que la gente le viera el rostro cuando estaba tocando, y entonces tenía una cabellera enorme, larga, bien peinada, y entonces hacía gestos, derramaba de vez en cuando una lágrima, salía pomposamente del escenario, vestido de manera extravagante, hacía reverencias, y se volvió un ídolo. Porque además era un pianista increíble. Se convirtió en un ídolo. La gente moría por verlo. Las entradas se vendían con anticipación. La gente le pedía autógrafos. Las damas lo adoraban. Los hombres lo envidiaban. Y se convirtió básicamente en el primer gran rockstar de la historia de la música. Rockstar romántico. De hecho, para corroborar lo que digo, existe una película, no sé si alguna vez la han visto, de los años muy vieja ya, de 1970, que se llama La Lisztomanía, donde un rockstar inglés que se llama Roger Daltrey hace el papel de Liszt y explota toda esta cuestión de Lo cierto es que Liszt aprovechó toda esta creación de imagen y todo para darse a conocer y tuvo una vida llena de éxitos, de grandes conciertos donde publicó mucha música y nos dejó un legado tremendo, no solamente en el piano, también era un gran compositor de obras de orquesta, director de orquesta, etc. Mientras tanto, Federico Chopin, que era todo lo contrario, no le gustaba tocar en público, no le gustaba relacionarse con la gente ni nada de esto. ¿Y qué hacía? Bueno, tocaba muy rara vez en salas muy chicas y básicamente vivía de las lecciones particulares y de la publicación de sus obras. Porque su música era tan buena que los principales editores europeos en Leipzig, en París, en Londres, se morían por publicar su música y de ahí pues venían sus ingresos. Bien, de estos dos hombres tan distintos, como dije, nos dejaron un legado increíble de música y hoy vamos a tener la oportunidad de que el maestro Cuevas nos interprete una parte muy chica de este legado, pero muy representativa. Veamos. De Liszt vamos a escuchar dos piezas contrastantes entre sí. Primero vamos a escuchar una pieza de la colección de Consolaciones, que son 6 piezas, se llaman así, Consolaciones, y son el equivalente lisztiano de los nocturnos de Chopin. Si alguna vez han escuchado un nocturno de Chopin, ya saben que es una obra, sí, tranquila, reflexiva, meditativa. Bueno, así son las Consolaciones de Liszt. Hoy vamos a escuchar en la número 3, que es una de esas perteneciente a esa colección. Mientras que la otra obra de Liszt que vamos a escuchar es el estudio de ejecución trascendental número 10. Todo lo contrario, es una pieza virtuosa, dificilísima, rápida, brillante, furiosa, que requiere de un esfuerzo físico para tocar. Estos estudios de Liszt son piezas musicales y se llaman estudios
porque tienen, además de la parte artística, tienen una intención didáctica, pedagógica. Si alguno de ustedes alguna vez en su vida estudió un instrumento, estudió el piano, estudió el violín, sabe lo que son los ejercicios, ¿sí? Si alguno de ustedes estudió piano, me imagino que pasó horas ahí estudiándose el Hanon o cualquiera de estos ejercicios, son, digamos, ejercicios técnicos de piano, guitarra, pero estos estudios son más que ejercicios, son ejercicios y al mismo tiempo son música. De manera que estas son las dos piezas que vamos a escuchar de Liszt: La Consolación, una pieza lenta, reflexiva, meditativa, y el Estudio de Ejecución Trascendental número 10, una pieza brillante, furiosa, rápida y dinámica. Eso es Liszt. ¿Qué vamos a escuchar de Chopin? También dos piezas geniales y maravillosas. Chopin creó, no, mentira, no creó, pero fue un gran cultivador de un género muy popular en el romanticismo, que hoy en día los llamamos las danzas estilizadas. ¿Qué son danzas estilizadas? Son géneros bailables de la época, valses, minuetos, polcas, mazurcas, habaneras, qué sé yo, que estos compositores pianistas tomaban, los pasaban por esta máquina, los pasaban por este virtuosismo pianístico, por ese talento compositivo, le agregaban texturas, colores armónicos, etc., y las convertían en piezas de concierto, que a pesar de ser piezas de concierto, mantenían su carácter de género bailable. Y Chopin, como dije, no lo inventó, pero fue el gran campeón de estas danzas estilizadas. Sus valses, sus mazurcas, sus polonesas, sus tarantelas, son obras todas ellas memorables, indiscutibles dentro del repertorio. Vamos a escuchar hoy dos. Una, el valse brillante, perteneciente a su colección de 3 valses brillantes. Y la otra, que sería la pieza con que vamos a cerrar este concierto, la polonesa heroica. Amigos, estas dos piezas, especialmente la polonesa heroica, está entre las más tocadas y las más grabadas de todo el repertorio pianístico. Es una obra genial, maravillosa, como pocas se han compuesto, y es muy adecuada para cerrar este magnífico recital que nos está ofreciendo el joven maestro Marco Antonio Cuevas. Amigos, aquí me voy a despedir, no sin antes darles las gracias por su presencia, en nombre de la Fundación, en nombre de la Galería, en nombre del maestro Cuevas, y recordarles que nuestro próximo concierto será, como siempre, el último sábado de cada mes, y ese corresponde al día 29 de julio. Hasta entonces, por favor, cuídense, que tengan una muy, muy feliz tarde y un feliz fin de semana. Ahora sí, quedan con el maestro Cuevas. Liszt y después Chopin.
Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar acá. Agradezco la invitación y agradezco también la asistencia de ustedes. Yo sé que acá en Santiago el tema de la lluvia está, escuché que estaba bien complicado. Yo soy de Temuco, entonces como que en el sur lluvia todo el tiempo, pero acá es distinto. Y estoy muy agradecido porque estén acá, acompañándome el día de hoy. Y me gustaría, si me lo permiten, tocar una pieza más para ustedes. Es un nocturno de Chopin, de hecho. Y bueno, también si ustedes me lo permiten, me gustaría dedicarlo de forma muy especial a una persona que va a ver esto probablemente la próxima semana. Su nombre es Charles Alexander. Y él hoy día está cumpliendo 90 años. Y para mí fue, junto a su esposa, cuando yo estuve en Estados Unidos, me recibieron como familia. Entonces, la razón por la que, como regalo de cumpleaños, le quiero dedicar esta pieza y también, por supuesto, a cada uno de ustedes. Así que, una vez más, muchísimas gracias y gracias por todo.